Ajo Van Saf, el tarot y el viaje del héroe. El viaje del héroe es la historia más antigua del mundo. Su estructura básica está entretejida de mitos, cuentos de hadas y leyendas que nos relatan cómo una persona se pone en marcha para dar cumplimiento a la gran tarea. Es la misma historia, detrás de todas las historias, que se ha venido contando hasta el día de hoy, una y otra vez, en todos los idiomas y culturas, de la misma forma, aunque con innumerables nombres distintos. No ha sido creada ni inventada por nadie, sino que es un mensaje de sabiduría que procede directamente del alma. Podríamos decir que hemos traído con nosotros este conocimiento. Al ser la historia más antigua del mundo, es también una historia ejemplar, una parábola del camino que los seres humanos recorremos a lo largo de nuestra vida. Por ello es tan interesante y debe ser contada repetidamente para que no perdamos de vista por qué estamos en la Tierra y qué vinimos a hacer aquí. Muchos etnólogos, psicólogos, filósofos y sociólogos han estudiado este tesoro escondido en nuestros mitos y cuentos de hadas, buscando sus raíces. Ante todo, deseamos agradecer al psicólogo suizo Jung por la esclarecedora interpretación que hace de este fenómeno, en la que nos dice que los temas comunes a estas tradiciones están conectados con el alma del ser humano. Nos ha demostrado que no solo tenemos unas características externas que nos individualizan como persona, como independencia de nuestra edad, raza o género, tenemos también algo que no es común en un determinado plano espiritual. Jung ha denominado este universo interior inconsciente colectivo. Este nivel que conecta a todos los seres humanos es el de los arquetipos del alma, cuyas imágenes no se adquieren a través de la experiencia, sino que la hemos traído con nosotros. El sabio anciano es, por ejemplo, uno de estos arquetipos. Podría incluso aparecer en los sueños de alguien que jamás lo ha visto o tenido noticia de su existencia. Ello quiere decir que, aun sin tener un ejemplo externo, el inconsciente es capaz de mostrarnos imágenes arquetípicas que proceden de una fuente colectiva. Lo mismo puede decirse de los ángeles, un arquetipo que aún menos probable que hayamos visto alguna vez. El viaje del héroe es una situación arquetípica, un conjunto de acciones entretejidas a partir de esas imágenes primigenias. Por ello, y a pesar de sus muchas variaciones, tanto el viaje como las imágenes nos resultan tan extrañamente familiares. Nos hablan siempre de una búsqueda, de la aventura de ir en pos de un tesoro escondido, muy difícil de encontrar y de sus diversos componentes. El filólogo Walter Burkert ha resumido estos componentes de la siguiente manera. A raíz de una pérdida o una misión, el héroe debe llevar a cabo una tarea. Se pone en marcha y a lo largo del camino se encuentra con adversarios y con quienes le ofrecen ayuda. Logra hacerse con la fórmula mágica y hace frente a su oponente, venciéndolo, aunque es frecuentemente marcado en este proceso. Una vez que consigue lo que busca, deshaciéndose de perseguidores y adversarios, coge el camino de regreso a casa. Finalmente, hay una boda y una ascensión al trono. No importa cuántas veces esta historia haya sido contada, ni las muchas colecciones de cuentos de hadas y mitos con los que se la pueda relacionar, solo nos ha sido entregada una vez completa y en imágenes, y es a través de los arcanos mayores. No nos estamos refiriendo solamente a la ilustración de los hechos arquetípicos, sino a las conexiones individuales entre las distintas etapas, que se desprenden de la estructura de las cartas. Su significado en relación con nuestro viaje nos resulta entonces comprensible al más profundo nivel.
Aparentemente, los elementos esenciales del viaje del héroe solían leerse en el cielo, siendo los movimientos de dos grandes luces, el sol y la luna, importantes puntos de referencia. Para poder entenderlo, debemos considerar el mundo, como lo hacían las gentes que vivieron en el milenio anterior a los grandes cambios, introducidos por Galileo y Copérnico. Hoy sabemos que la Tierra gira sobre su propio eje y alrededor del Sol. Sin embargo, de acuerdo con nuestra percepción, el Sol continúa saliendo por la mañana y poniéndose por la tarde. Y a pesar de todos los descubrimientos científicos de los pasados siglos, nada ha cambiado esta experiencia. Y si queremos comprender la historia que el alma nos cuenta, debemos abrirnos a su realidad y ver el mundo tal como se ha mostrado a los ojos del hombre, desde tiempos inmemoriales. La montaña del mundo, en la que los seres humanos vivimos, se encuentra en el centro, flanqueada por poderosas columnas. La columna izquierda está coronada por la luna y la derecha por el sol, y ambas sostienen la bóveda del cielo, bajo la cual nos sentimos todos tranquilos y seguros. Este antiguo concepto se ve muy claramente en la representación esquemática que los babilonios se hacían del mundo. Aquí la montaña del mundo se eleva en el disco central, que está rodeado por el océano. El anillo del horizonte contiene las esferas, por las cuales viajan los planetas. Y, bajo el horizonte, se encuentra el inframundo. En esta concepción del mundo de los babilonios es posible estudiar dos fenómenos que han inquietado a los seres humanos en la antigüedad y que permanentemente han intentado explicar. ¿Cómo es posible que el sol se ponga cada tarde por el oeste, apareciendo sorprendentemente a la mañana siguiente por el este? ¿Cómo llega hasta allí sin que nadie lo vea durante la noche? Aparece nuevamente por el lado opuesto al otro día. Las mentes más iluminadas llegaron a teorías diversas. Una de ellas propone que al atardecer el sol sube a una barca en la puerta del oeste, frecuentemente asociada a una descendente luna creciente, y viaja a través de la noche de los cielos. La noche de los cielos era considerada un mar nocturno, y de ahí la historia del viaje nocturno del héroe a través del mar. En otra parte se difundió la noticia de que el sol desaparecía bajo el horizonte cada tarde, de lo que se dedujo que tenía que haber un mundo inferior, que el sol cruzaba por la noche. Ello ha dado origen a las historias que hablan del descenso a un mundo inferior, y que nos cuentan que las almas de los muertos esperan ansiosamente la llegada de la luz y de la energía vital del sol, regocijándose cuando éste se sumerge en el mundo de las tinieblas. Aparecieron también historias sobre la lucha del poder de la luz contra el poder de las tinieblas, a la hora de las brujas. El ascenso triunfal del sol cada mañana era, pues, la evidencia de su naturaleza invencible. Se dio también suma importancia al movimiento de la luna, la segunda luz más grande del cielo, al final de su ciclo, y por tanto al final del mes original. La fase creciente de la vieja luna podía verse por última vez en la mañana por el horizonte del este. A ello le seguía un promedio de 3 noches sin luna, antes de que la luz pudiera verse nuevamente por primera vez en el horizonte del oeste, al atardecer. En esos 3 días y noches, la luna supuestamente cruzaba el mundo inferior. ¿Cómo, si no, podría aparecer repentinamente por el oeste después de haber sido vista por el este la última vez? Otra historia análoga a esta del cielo y que forma parte de la tradición de muchos pueblos cuenta que el héroe viaja al inframundo a llevar a cabo una importante tarea, regresando victorioso o levantándose entre los muertos al cabo de 3 días. Sin duda, estamos muy familiarizados con este argumento que encontramos en la Biblia,
y en la fe cristiana, según el cual Cristo fue crucificado, murió, fue enterrado, descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos al tercer día. Debemos agradecer a los antiguos egipcios su importante aportación de conocimientos sobre los símbolos y las conexiones con el viaje del héroe, o sea, las cartas de los arcanos mayores. Han ilustrado con ricas imágenes el viaje de Ra, su dios del sol, en su barca, llamada la barca del millón de años. Cruzaba Ra diariamente el cielo del día y el cielo de la noche. Este tema puede encontrarse también en los 22 arcanos mayores. Las cartas impares del 1 al 10 cuentan la historia del sol a través del cielo diurno, mientras que las pares del 10 al 18 describen el descenso al inframundo y el posterior regreso a la luz. Como resultado de cada par de cartas relacionadas entre sí por suma cruzada, se pueden hallar correspondencias de significado. Los momentos de cambio en este viaje están marcados por el ermitaño y la luna. Aunque el cangrejo, Cáncer, puede fácilmente reconocerse en la carta de la luna, tenemos que consultar la astrología para saber que el ermitaño corresponde a Saturno y al signo de Capricornio. Ello quiere decir que estas cartas reflejan también el momento de cambio de los ciclos anuales del Sol, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El leitmotiv de ambos tramos del camino se encuentra, pues, en los dos primeros arcanos. De las cartas impares, la primera es la que determina el tema central. El mago, 1, muestra el sendero masculino del desarrollo de la conciencia, que va de izquierda, inconsciente, a derecha, consciente. Por otra parte, la suma sacerdotisa, 2, es la clave del sendero femenino de las cartas pares, que va de derecha a izquierda, orientado a la oscuridad, a lo inconsciente, a lo secreto, y que es, en definitiva, el camino a través de los misterios. Naturalmente, el camino es ni del hombre ni de la mujer. De hecho, la única forma de reencontrar la totalidad es recorrer ambos las dos vías. El camino del héroe es también el camino de la heroína, aunque la mayor parte de los mitos conservados proceden de sociedades patriarcales y tienden a contar historias unilaterales de héroes que llevan a cabo grandes hazañas. El psicoanalista Jung describe la evolución del yo como un proceso de individuación que implica descubrir y desarrollar nuestra singularidad, permitiendo que aflore la naturaleza individual, a fin de encontrarnos a nosotros mismos y alcanzar finalmente la totalidad. Este camino, comparable al del Sol, puede ser también subdividido en dos secciones, siendo la primera mitad de la vida el momento del desarrollo personal y del crecimiento exterior. En la segunda mitad, por el contrario, nos volvemos hacia nuestro interior y tomamos contacto con la sombra. El tema común de las tres últimas cartas nos habla del resultado final del proceso de individuación, es decir, la personalidad unificada que ha madurado hasta alcanzar la totalidad. Quienes han atravesado los dos mundos llegan al tema final de las cartas 19 y 21, que representa el retorno a la luz. Quienes han atravesado los dos mundos llegan al tema final de las cartas 19 a 21, que representa el retorno a la luz, el sol, el misterio de la transformación, el juicio, el paraíso recuperado, el mundo. La 22ª carta, con el número 0, es el loco. El bufón de Shakespeare dice: la locura, señor, recorre el orbe como el sol.